Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Variables Macroeconómicas. Vamos a desarrollar en este encuentro los contenidos de la unidad temática número 1. En general, la idea es compartir los primeros conceptos e introducirnos en el mundo de la macro. Vamos a chequear un poco los orígenes de la macro, los objetivos de la macroeconomía, en qué consisten las políticas macroeconómicas y los instrumentos de política. Por supuesto, vamos a observar cuáles son las variables, los datos macroeconómicos, las teorías y los modelos. Y dentro de los modelos vamos a estudiar el flujo circular de la actividad macroeconómica. Para empezar a introducirnos en la temática, la primera pregunta que cabe y que es relevante tiene que ver con de qué se ocupa o qué es lo que estudia la macroeconomía. Y entonces uno se puede plantear diferentes tipos de preguntas, y algunas van a ser del tipo, ¿cómo le va al almacenero, al verdulero, al comercio? O ¿cómo le va a la producción del país? Entonces, son dos preguntas que tipifican diferentes tipos de problemas. Cuando nosotros nos enfocamos en la mirada agregada, en la mirada de todo el país o de toda la economía, estamos enfocándonos en las problemáticas macroeconómicas. Y cuando estamos mirando qué es lo que sucede con el comercio o con algún mercado en especial, estamos mirándolo desde el enfoque microeconómico. Entonces, básicamente estas preguntas, ¿quiénes se las hacen, no? ¿O a quién le interesa este tipo de cuestiones? En principio, a cualquier persona que le interese entender el funcionamiento de la economía nacional, y en particular a los responsables de aplicar políticas económicas. Entonces, el objeto de estudio de la macro se va a enfocar en las expansiones y recesiones de la producción total de bienes y servicios. A esto nosotros le vamos a llamar actividad económica. Se va a enfocar en la tasa de desempleo o tasa de paro. Como yo les comentaba, las traducciones del español de España, paro le dicen al desempleo, entonces para nosotros lo usamos como sinónimo. Obviamente la tasa de inflación, la balanza de pagos, los tipos de cambio son objeto de estudio en la macroeconomía. Entonces podemos empezar a aproximar una definición de macroeconomía y podemos decir que es la disciplina que estudia las magnitudes económicas globales, sus características, relaciones y comportamientos, sus causas y sus efectos. Entonces acá recalcamos, ¿no? Magnitudes económicas globales. Es decir, que estamos observando variables que hacen o que describen a la economía en su conjunto. Y lo que nos interesa ver es cuáles son las relaciones que aparecen entre esas variables, cuáles son los comportamientos que tienen esas variables y obviamente cuáles son las causas y los efectos de esas relaciones. Y como hablamos de que la macro aparece como oposición a la micro, entonces vamos a ver que la diferencia entre una y otra aparece en el nivel de agregación. La macro estudia los agregados económicos, es decir, las variables con mayor nivel de agregación, como por ejemplo el consumo de todos los bienes de todas las familias de la economía, y la micro estudia cada uno de los componentes de esos agregados. Por ejemplo, el consumo de un bien dentro de las familias. Ahora, nosotros también podemos observar que la macro se conecta con otras disciplinas. Estas disciplinas tienen que ver, por ejemplo, con las finanzas públicas. Nosotros vamos a estudiar un poquito más adelante el presupuesto público. Cuando hablamos de presupuesto público, hablamos de presupuesto del Estado. Y ahí nos vamos a referir a los ingresos y a los egresos del Estado.
Entonces, los ingresos van a estar conformados por los impuestos y los egresos por el gasto público. Todo esto configura o constituye el área de estudio de las finanzas públicas. Y en la macro, nosotros empezamos a introducirnos en este mundo, sin darle el grado de profundidad que se le da en las materias específicas de finanzas públicas, pero aproximamos para comprender cuál es la interacción que hay entre las finanzas públicas, el gasto público, eh, como política expansiva o como política contractiva, con la actividad económica, o el déficit fiscal, qué consecuencias tiene, entonces en la economía. Entonces estas problemáticas nosotros las encaramos desde este nivel de macroeconomía. Otra cuestión que nosotros también vamos a estudiar tiene que ver con la teoría monetaria. Vamos a hablar de la oferta y la demanda de dinero, de la cantidad de dinero que hay en la economía y el efecto que tiene en la actividad económica. Vamos a hablar del rol del Banco Central, de la expansión del dinero y el posible efecto que puede tener en la inflación. Entonces, en este sentido, vamos a introducir algunas cuestiones relacionadas con la teoría monetaria y vamos a empezar a comprender la interacción que hay entre la cantidad de dinero y otras variables relevantes dentro de la economía. Que obviamente, así como las finanzas públicas tienen su propio campo de acción, la teoría monetaria también la tiene. Y por último, otro ámbito que también tiene su propio espacio y donde nosotros también vamos a introducirnos y vamos a conocer un poco es el comercio internacional. Es decir, la relación que hay entre la economía que uno está estudiando con otros países del mundo. Entonces, en este ámbito uno estudia la balanza de pagos, dentro de la balanza de pagos la balanza comercial, o los movimientos de capitales, para comprender cómo influye la interacción entre el comercio con el resto del mundo o los movimientos de capitales dentro de nuestra economía, cuál es la importancia, bueno, qué cosas hay que observar. Y bueno, estas cuestiones son relevantes al momento de entender la macroeconomía y nosotros le vamos a pegar un pantallazo también dentro de la materia. Así como pueden ver, el estudio de la macro incorpora las ideas asociadas a estas disciplinas, pero no las profundiza. ¿Sí? Cada una tiene su propio campo de estudio. Muy bien, vamos a empezar a indagar en los objetivos específicos de la macroeconomía. Un primer objetivo de la macro tiene que ver con la producción. Entonces, el objetivo deseable es aumentar el nivel de producción de bienes y servicios en una economía. Eso es lo que se busca. Y claramente el estudio del PBI, que es el Producto Bruto Interno, da a la economía las pautas del crecimiento y del nivel de actividad. Es decir, el estudio del PBI nos da una idea acerca de qué es lo que está sucediendo en la economía con la producción y con la actividad económica. Y ya vamos a ver también que nos va a dar una idea de qué es lo que está sucediendo con otras variables que están conectadas a la actividad económica, como ser el desempleo y la inflación. Otro objetivo que, como les decía, está muy conectado es el nivel de empleo. Obviamente, aumentar el nivel de empleo, no solo en cantidad, sino en calidad, es un objetivo deseable desde el punto de vista de la macro. Y lo que se busca es obtener un alto nivel de empleo, o sea, una baja tasa de desempleo, y para esto se utilizan algunos indicadores que nosotros vamos a ir desarrollando sobre todo en la unidad número 2, para entender en profundidad cómo se mide y cómo se estudia el desempleo. Un poquito más adelante, en esta misma clase, vamos a profundizar un poquito más.
En relación con los precios, tenemos otro objetivo que es súper relevante, que es preservar el poder de compra de nuestra moneda. Entonces, en este sentido, los índices de precios nos permiten medir la estabilidad de los precios. Y acá es donde aparece este fenómeno que nosotros llamamos inflación, y que lo vamos a definir un poquito más adelante, pero que ya lo conocemos y que tiene que ver con el aumento sostenido en el nivel general de precios. Con relación al sector externo, lo que se busca son equilibrios o ahorros entre los intercambios con el resto del mundo. Ustedes saben que cuando nosotros le compramos a otros países, hay un intercambio de divisas, ¿no es cierto? Entran productos del exterior, pero salen divisas. Cuando nosotros le vendemos a otros países, salen productos al exterior y entran divisas. Entonces, la idea es que esos intercambios estén equilibrados o que haya más generación de divisas por ventas que salidas de divisas por compras. ¿Por qué? Porque en los casos en que nosotros, digamos, nosotros si somos, si estamos endeudados, o sea, si necesitamos divisas porque nuestras importaciones superan a las exportaciones, eso significa que tenemos que estamos endeudados y que necesitamos financiar eso por algún lado. Entonces, como eso no lo podemos sostener, no está bueno y no es viable en nuestra economía. Por eso la idea de tratar de equilibrar siempre las relaciones comerciales con el resto del mundo. Y por último, un objetivo que tiene que ver con la distribución del ingreso, obviamente la equidad en la distribución de la renta y la riqueza, mejorando el bienestar general, es un objetivo súper relevante, y en este sentido los sistemas tributarios progresivos y las políticas sociales focalizadas aseguran esta equidad. Cuando pensamos en sistemas tributarios progresivos, estamos hablando de impuestos que están orientados a que pague más el que más ingresos tiene, y políticas sociales focalizadas están apuntando a los sectores o los segmentos sociales que están en desigualdad de condiciones, digamos, respecto de aquellos que están mejor. Entonces, lo que se busca acá es equilibrar o eh, mejorar de alguna manera esa inequidad en la distribución del ingreso y en las condiciones, digamos, de partida de los diferentes segmentos de la sociedad. Ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos que existen desde la macro para lograr estos objetivos? Básicamente tenemos la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y las políticas de oferta. La política monetaria está a cargo del Banco Central, usa la cantidad de dinero que circula en la economía como herramienta para controlar y mantener la estabilidad económica. Afecta a la producción, al empleo y a la inflación. La política cambiaria también está a cargo del Banco Central. Atiende el comportamiento de la tasa de cambio de divisas, es decir, la relación de cambio entre nuestra moneda y las monedas de otros países, y afecta a la producción, al empleo y al comercio exterior. La política fiscal, por su parte, está a cargo del Ministerio de Economía. Utiliza como herramienta el presupuesto del Estado y sus componentes, principalmente el gasto público y los impuestos, para asegurar y mantener la estabilidad económica. Afecta a la producción, al empleo, a la inflación y a la distribución del ingreso. Y por último, las políticas de oferta, que están a cargo del Ministerio de Economía, tienen como objetivo lograr aumentar la cantidad ofrecida de bienes y servicios, obviamente en la economía, y por lo tanto aumentar el potencial o la capacidad productiva que posee la economía.
Entonces estas políticas afectan a la producción y al empleo. En relación a las políticas económicas hay un par de comentarios que está bueno tener en cuenta, y básicamente uno de ellos tiene que ver con las limitaciones de la política económica. Fíjense, por un lado hay objetivos de la macro que, si bien claramente son deseables, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es lo que estaría bueno conseguir. Sin embargo hay veces que simultáneamente no se pueden conseguir. Entonces, por ejemplo, fíjense, bajar el desempleo, aumentando la producción y el consumo, a veces produce algún nivel de inflación. Entonces, si nosotros queremos bajar el desempleo y al mismo tiempo bajar la inflación, quizás eso no se puede lograr simultáneamente. Entonces, esto es una limitación de la política económica. Y otra limitación de la política económica tiene que ver con la credibilidad que tenga el gobierno, ya que esto va a afectar a las decisiones de inversión y de consumo en la economía, y obviamente esto va a alterar los resultados de la política económica. ¿Y esto en qué sentido lo decimos? Fíjense, una misma política económica genera resultados diferentes dependiendo de si la población le cree o no al gobierno. Entonces, en este sentido, credibilidad y reputación van de la mano. Por ejemplo, si se plantea una desregulación laboral, pueden suceder dos cosas: que las empresas le crean al gobierno y entonces aumente el nivel de empleo, o que las empresas no le crean al gobierno acerca de esas medidas que dice el gobierno que va a tomar y haya más desempleo. Entonces fíjense como un mismo anuncio sobre una misma medida política puede tener dos efectos totalmente diferentes en la economía según cómo los agentes involucrados perciban esa noticia. ¿Y por qué discrepan muchas veces los economistas? Es una pregunta válida. No siempre coinciden en el diagnóstico. Piensen que la ciencia económica es una rama de las ciencias sociales, entonces es muy difícil hacer experimentos controlados que nos permitan obtener resultados precisos, exactos, acerca de qué va a suceder, si pasa tal o cual cosa. Entonces, esto hace que no sean siempre tan claros los resultados a partir de, o las consecuencias de lo que va a pasar ante una determinada política o ante un determinado instrumento. Aparte, los economistas disienten en la importancia de los objetivos. Hay algunos para quienes la inflación es más importante y el crecimiento a largo plazo. Hay otros que les parece que el desempleo es más importante o la desigualdad. Entonces, según en dónde ponen, en qué objetivo ponen el foco, cuáles van a ser las políticas que recomienden unos y otros. Obviamente, esto está asociado con los dos últimos puntos, ¿no? Con la vinculación que tiene el economista con la política, con sus creencias y con sus valores. Entonces, en función, digamos, esto más que nada es para que uno pueda entender desde dónde le hablan o desde dónde escriben o proponen soluciones diferentes economistas, ¿no? Siempre hay una posición política, siempre hay una postura de creencias y de valores cada vez que hay una propuesta desde la economía, y uno tiene que saber leerlo e interpretarlo para entender qué es lo que nos están diciendo. Y después cada uno decidirá si está de acuerdo, si le parece, si no le parece. Muy bien. Como dijimos antes, hablamos del objeto de estudio de la macro. Vamos a ponerlo en términos de variables. Las variables que estudia la macro son el crecimiento, entre otras, son el crecimiento, la inflación, el desempleo, los desequilibrios presupuestarios, los desequilibrios de la balanza comercial. Vamos a ir aproximando o dando algunas definiciones de algunas de estas variables, ¿no?
Entonces hablamos de crecimiento y cuando hablamos de crecimiento, el crecimiento está medido a partir de algo que se llama producto, ¿sí? El producto es un indicador del crecimiento de la producción que hay en la economía. ¿Cómo se mide? Es la suma de todos los bienes y servicios finales que se producen en el país. Entonces, cuando nosotros hablamos del producto, o PBI, como lo mencionamos hace un rato, nosotros lo que estamos mirando básicamente es la producción de bienes y servicios finales en una economía. Es un buen indicador de la actividad económica, no es un buen indicador del bienestar de la población. Porque claramente lo que nos está mostrando es la cantidad de bienes y servicios que se producen, no necesariamente nos está mostrando, porque no está incluido en el cálculo, qué es lo que pasa con la distribución del ingreso, ni qué es lo que pasa con la contaminación del medio ambiente, ni con la calidad de vida de la gente, ni cuestiones asociadas a estos temas. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros miramos un dato relacionado con el producto, lo que estamos viendo es qué es lo que está pasando con la producción de bienes y servicios finales dentro de nuestra economía. Y lo que tenemos acá es la evolución del PBI en términos reales. Fíjense que está evaluado a precios del 2004, eso significa que la variable está planteada en términos reales, y podemos ver cómo fue evolucionando desde el 2004 hasta el 2018. Vemos que tuvo un tiempo de, digamos, periodos de crecimiento, ¿sí? Cuando aumenta el PBI de manera sostenida, tenemos crecimiento, caída, recesión, aumento, crecimiento, caída, aumento, bueno, así sucesivamente. Acuérdense también, para ir incorporando vocabulario, que en los momentos donde tenemos un aumento, una caída y vuelve a aumentar, eso se le llama ciclo económico, ¿sí? Los periodos de auge, caída, se le llama ciclo económico. Muy bien, otra variable de interés dentro de la macro, que la medimos también, es el desempleo. Cuando pensamos en el desempleo, estamos hablando de la subutilización de factores en la producción de bienes y servicios. Esto significa que no estamos usando todos los factores productivos que están disponibles para la producción de bienes y servicios. En particular, cuando hablamos de desempleo, hablamos del desempleo de un factor productivo que es la mano de obra. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos con la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es el cociente que hay entre desempleados y población económicamente activa. Nosotros digamos que esto lo estudiamos en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo tiene una oferta de trabajo y una demanda de trabajo. La oferta de trabajo es justamente la población económicamente activa, que son o somos todos los trabajadores que estamos en condiciones que queremos y podemos trabajar. Y justamente es la PEA, o población económicamente activa, y la demanda de trabajo son todas las empresas, ya sean privadas o públicas, que necesitan trabajadores, ¿sí? Que demandan mano de obra. Entonces así se configura el mercado de trabajo. Y esto es lo que se mide, digamos, lo mide el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en una encuesta que se llama Encuesta Permanente de Hogares. En realidad, la encuesta permanente de hogares mide muchísimas variables que tienen que ver con condiciones de vida, con educación, con un montón de cosas, y entre todas esas cuestiones que relevan, hay una parte que tiene que ver con la cuestión laboral. Y entonces de esa parte se extrae los datos para calcular la tasa de desempleo y otras tasas más. Y lo que tenemos en este gráfico es la evolución del nivel de actividad económica para 2017, 2018, 2019 y 2020, donde se ve que está bastante constante, salvo una caída
importante en el segundo trimestre del 2020, y la evolución de la tasa de desocupación cae en el cuarto trimestre de 2017, se recupera un poquito, vuelve a caer acá en el tercer trimestre, cambia de nuevo la pendiente 2018, se recupera un poquito, principios de 2019, cae a fines de 2019 y empieza a recuperarse de nuevo. Que se recupera, piensen que se recupera significa que no está bueno, ¿sí? Que se recupera significa que aumenta la tasa de desempleo. Que aumenta la tasa de desempleo significa que hay más gente sin trabajo, ¿sí? Entonces, sube la tasa de desempleo, fíjense que llegamos acá al segundo trimestre de 2020 con 13% de desempleo. Esto significa que 13 personas de cada 100 no están consiguiendo trabajo. O sea, quieren trabajar y no consiguen trabajo. Con relación a la inflación, que es la otra variable relevante, tenemos producción, el producto, tenemos desempleo y tenemos inflación. La inflación, como mencionábamos hace un rato, es una subida duradera en el nivel general de precios, es la tasa a la que suben los precios, y se mide a partir de una canasta de bienes y servicios que se releva periódicamente. A partir de estas canastas se construyen diferentes índices de precios, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas o el deflactor del PBI. Con estos índices se va chequeando la evolución de los precios de diferentes canastas de bienes y con eso se puede medir cómo van creciendo los precios en una economía. Acá tenemos, bueno, estos son datos del año pasado, de enero a agosto, cómo fue variando el índice de precios al consumidor de manera mensual, ¿sí? Fíjense, 3%, 2%, 3%, esto es mensual. Acá está bueno hacer alguna aclaración, nosotros lo vamos a trabajar con más precisión en la próxima unidad. Piensen que es normal que en las economías haya algún grado de inflación. Lo normal en el mundo es que haya entre un 1 y un 5 o 6% anual de inflación. En nuestro país nosotros hemos tenido entre un 30 y un 40% de inflación anual. Claramente eso no está bueno y ya vamos a estudiar más adelante cuáles son todas las consecuencias que trae aparejado esos niveles de inflación. Esos niveles de inflación son muy perjudiciales para la economía. Bueno, las otras dos variables que habíamos mencionado anteriormente tenían que ver con los déficits presupuestarios y comerciales. Recordemos que los déficits son la diferencia negativa entre ingresos y egresos. Entonces el déficit presupuestario va a ser la diferencia entre ingresos por impuestos y egresos por gastos del Estado, ¿no es cierto? Y el déficit comercial va a ser la diferencia de ingresos por exportaciones y egresos por importaciones. Y esto se mide en las cuentas nacionales. Muy bien. En relación con los instrumentos de análisis que tiene la macro, en realidad son los mismos instrumentos de análisis que tiene la ciencia económica, ¿sí? Básicamente se usan modelos para responder cualquier pregunta relacionada o que intente explicar un fenómeno económico. Entonces tenemos un método de estudio que consiste en observar un fenómeno, plantear un modelo que permita explicar ese fenómeno y, si es posible, también predecirlo, y después se contrasta con la realidad para ver si ese modelo sirve o no sirve para explicar ese fenómeno. Si tiene capacidad explicativa y también predictiva, lo usamos. Y si no, si al contrastarlo con la realidad eso no se verifica, entonces hay que volver al principio y replantearlo. Bueno, esto es método científico tradicional, aplica para la ciencia económica también. Cuando hablamos de modelos,
estamos hablando de construcciones teóricas mediante las cuales simplificamos la realidad, de manera que nos permita identificar cuáles son las variables relevantes en ese fenómeno que nosotros queremos explicar y tratamos de entender cuáles son las relaciones que aparecen entre esas variables. Los modelos tienen estructura matemática para asegurar que haya coherencia lógica y congruencia, y sirven, obviamente, cuando son congruentes, es decir, no se niega lo que se afirma, y cuando son relevantes. En este sentido, decimos que son relevantes cuando hay una relación entre los supuestos del modelo y lo que sucede en la realidad. En este sentido, hay algunas discusiones desde el punto de vista epistemológico en relación a que si esto es tan importante o no. Hay algunos autores que afirman que en la medida en que el modelo sea poderoso en términos de su capacidad explicativa, no importa tanto la relevancia o qué tanta relación hay entre supuestos y realidad, sino la capacidad explicativa en sí misma del modelo. Y hay otros economistas que, bueno, que le dan más importancia a esas relaciones. Muy bien, ¿para qué nos van a servir los modelos en economía? Básicamente, para entender qué es lo que sucede cuando se aplica una política económica, ¿sí? O qué es lo que sucede cuando pasa un shock o una perturbación, es decir, algo que no es una política económica. Y cuando hablamos de modelo, pensamos en algo parecido a este dibujito que tenemos en gris, ¿sí? La realidad real es como la foto del auto rojo y nuestros modelos van a ser como el dibujito gris. Fíjense que en ese dibujito gris nosotros podemos entender que eso es un auto, podemos entender cuáles son los elementos importantes de un auto porque están ahí dibujados, están expresados, las relaciones aparecen, y nos permite a nosotros entender el fenómeno auto, ¿sí? Comprenderlo. Entonces, con eso es suficiente, ese modelo es suficientemente bueno para entender que estamos hablando de un auto. No necesitamos la foto del auto rojo para darnos cuenta que estamos hablando de un auto. Esa es la idea de lo que sucede con los modelos. Y bueno, cuando usamos modelos, vamos a tener como diferentes opciones o posibilidades. Vamos a poder hacer unos análisis que son análisis de equilibrio, que se llaman análisis estáticos. Entonces, básicamente cuando agarramos un modelo de oferta y demanda y marcamos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que ustedes seguro ya lo han hecho en otras materias, ahí estamos haciendo un análisis de equilibrio estático. Cuando nosotros choqueamos a la demanda o a la oferta, ¿sí? Decimos, bueno, aumentó el ingreso de los consumidores, entonces cambia de posición la demanda. ¿Qué sucede? Cambia, tenemos un nuevo equilibrio. Bueno, cuando eso pasa, estamos haciendo una análisis de estática comparada. Partimos de un equilibrio inicial, lo choqueamos o le aplicamos una política económica y tenemos un nuevo nivel de equilibrio y estudiamos cómo fue el proceso de ajuste que pasó del equilibrio 1 al equilibrio 2. Y después tenemos modelos en los que se incorpora el efecto del paso del tiempo en su análisis. Y estos modelos se llaman modelos dinámicos. Muy bien. En relación a las variables, que nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de identificar cuáles son las variables que forman parte de un fenómeno para tratar de explicarlo y eventualmente predecirlo. Estas variables las podemos clasificar de diferentes maneras. Podemos clasificarlas en endógenas y exógenas. Las endógenas son las que encuentran su valor de equilibrio dentro del modelo. Las exógenas son las que nosotros decimos vienen con su valor de equilibrio, lo encontraron en otro lugar. Para nosotros son valores dados, ¿sí? Las nominales y reales. Las nominales
son aquellas que tienen el valor del periodo corriente y las reales están valuadas con un año base. Las variables stock y las variables flujo. Las variables stock las podemos cuantificar en un momento determinado y las flujo las podemos cuantificar en un periodo de tiempo. Y las variables ex ante y ex post es cuando tenemos los valores antes en el modelo, y ex post es cuando vamos y miramos en la realidad qué sucedió. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de variables: consumo planeado, inversión realizada. Consumo planeado podría ser una variable ex ante, podría ser una variable flujo, la inversión realizada podría ser una variable ex post y una variable flujo también. PBI a precios de 93 podría ser una variable real. También flujo. Stock de bienes de capital es una variable stock. Ingreso per cápita. Bueno, son diferentes tipos de variables que nosotros podemos clasificar según los criterios que charlamos recién. Muy bien. Cuando queremos entender la importancia de algunas políticas macroeconómicas y de dónde vienen, tenemos que retrotraernos un poco en la historia y pensar o recordar, ustedes lo estudiaron esto en Introducción a la Economía, que hubo un momento, digamos, cuando uno empieza a estudiar la economía, cuando se empezó a estudiar la economía, fue allá con los pensadores clásicos, con Adam Smith, David Ricardo. Bueno, ellos fueron los que le dieron forma, fueron como los primeros economistas que le dieron forma al pensamiento económico, los que se empezaron a preocupar por dejar plasmados en libros el pensamiento de lo que eran las problemáticas de alguna manera económicas en la historia, ¿no? Entonces, los pensadores clásicos tenían una visión eh, acerca del mercado, acerca de cómo la economía estaba en equilibrio, cómo eran esos equilibrios, cómo esos equilibrios en realidad llevaban a que todo el mundo, todos los que querían trabajar estuvieran trabajando, y en realidad el que no estaba trabajando era porque no quería. Es decir, que si había un desempleo era un desempleo voluntario. Bueno, tenían un montón de consideraciones a partir de esta mirada ideal del funcionamiento del mercado. ¿Qué pasa? Keynes, hacia los años 30, escribe un libro. Cuando escribe ese libro, él dice: creo que estoy escribiendo un libro sobre teoría económica que va a revolucionar en gran medida, ¿no?, la forma en que el mundo aborda los problemas económicos. Y realmente fue así. Y fue así, ¿por qué? Porque, como yo les decía, en el periodo en que escribieron los clásicos, la escuela clásica, los neoclásicos, en realidad no había grandes problemas económicos por resolver, especialmente con los neoclásicos. Entonces, ellos pues se dedicaron a perfeccionar todo lo que digamos, todo lo que habían escrito los clásicos, ¿no? Desarrollaron modelos abstractos, siguieron profundizando mucho todo el tema del mercado y los beneficios y las bondades del mercado, ¿no?, y los equilibrios y demás. ¿Qué pasa? Hacia 1929 se viene la Gran Depresión. Junto con la Gran Depresión, como ustedes saben, que se da en Estados Unidos, tiene consecuencias económicas tremendas y sociales tremendas. Aparece esto del fracaso intelectual, ¿no es cierto? O sea, no solo una catástrofe económica, sino un fracaso intelectual. Porque, ¿qué pasa? Estos economistas no lograban encontrar una solución que permitiera a la economía salir de la Gran Depresión. Entonces ahí es donde aparece Keynes, ¿no?, con su teoría general, y ofrece una interpretación de lo que está sucediendo
y le da un marco intelectual y un claro argumento a favor de la intervención del Estado. Que esto es donde se produce como un quiebre con la escuela clásica y es el alivio y es lo que permite de alguna manera que el Estado empiece a participar activamente de la economía estimulando la demanda agregada, que es la propuesta de Keynes, para activar la producción en la economía. Entonces, bueno, este está muy chiquito, pero bueno, básicamente Keynes en su teoría general analiza toda la relación que hay entre el consumo, el ingreso y el efecto multiplicador, y obviamente la demanda agregada. Entonces, él dice, bueno, que la demanda agregada está formada, ¿no es cierto?, por las familias que consumen, las empresas que invierten, el sector público que gasta, y los países que nos compran, ¿no? Entonces, cualquiera de estos agentes que empiece que aumente su consumo, va a estimular la demanda agregada. Cuando se estimula la demanda agregada, aumenta la producción. Cuando aumenta la producción, aumenta el empleo, se reduce el desempleo, hay más gente trabajando, esa gente, esas familias tienen ingresos, esos ingresos se destinan a consumo, ese consumo, de nuevo, aumenta la demanda agregada, y así se genera una cadena de gasto que él, bueno, la reduce en una fórmula que la llama multiplicador, que bueno, que ese multiplicador igual ya venía de otro economista, pero bueno, como que él la capta y logra explicar todo este proceso, toda esta cadena de gasto, que es muy interesante y que bueno, que finalmente estas políticas se aplican gracias a estas ideas, ¿no? Entonces, la idea justamente es esta. Entonces, ¿por qué es importante o por qué no se puede dejar de mencionar a Keynes cuando uno habla de macroeconomía? Porque básicamente él fue el que inició un nuevo camino dentro de la macro, diferente de lo que se había planteado por los clásicos y por los neoclásicos, donde se genera una apertura o una posibilidad de políticas desde el Estado activas para estimular la demanda agregada, estimular la producción y estimular el consumo. Cosa que ya les digo que estaba como que era prohibido para los economistas de ese momento. Entonces realmente fue como revolucionario, sin ser socialista, marxista, digamos, sin irse al otro extremo, dentro de un enfoque tradicional, dio una serie de explicaciones que permitían que el Estado pudiera intervenir, y bueno, de esa manera, en su momento, el Estado hizo su intervención en la economía y lograron salir de la Gran Depresión gracias a las medidas que propuso Keynes. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno habla de macro, bueno, no se lo puede dejar de mencionar. Y entonces, para, para cerrar esta parte de esta unidad, lo que quería hacer era mostrarles eh, la aplicación de un modelo, que es el modelo de demanda y oferta agregadas, con la percepción histórica, ¿sí? Con la mirada histórica del corto, el mediano y el largo plazo, o sea, cómo cada escuela miraba o hacía su análisis económico y cómo eso se traduce en diferentes posiciones que adoptan las curvas en este modelo. Entonces, vamos a recordar un poquito, ¿no? En el modelo de demanda y ofertas agregadas, las variables económicas, la actividad económica global viene definida por una serie de variables que determinan el nivel de precios, el nivel de producción y el nivel de empleo. Las variables se pueden agrupar en dos categorías, unas que influyen en la demanda y otras que influyen en la oferta. En la demanda, lo que vamos a tener es que es la cantidad total que están dispuestos a gastar
diferentes sectores de la economía durante un periodo determinado. Y entonces ahí nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el consumo de las familias, que es este, el consumo de las empresas, que es la I, el consumo del Estado y el consumo del sector externo. Y por otro lado vamos a tener la oferta agregada, que es la cantidad de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestas a producir y vender en un determinado periodo. Y ahí vamos a tener el PBI, que dijimos que es la producción de bienes y servicios finales, y las importaciones, que es lo que le compramos al resto del mundo. ¿Cómo lo vamos a modelar? La demanda tiene pendiente negativa, como la conocemos de micro, solo que acá está agregada para toda la economía. Y lo que va a cambiar va a ser la oferta. Fíjense, la curva de oferta en el corto plazo es plana, es perfectamente elástica, bajo el supuesto de que los empresarios pueden aumentar su producción sin modificar los precios en el corto plazo. Este es el supuesto keynesiano. El corto plazo es el periodo de tiempo keynesiano, ¿sí? Esta es la mirada que tenía Keynes, que no la podían ver los clásicos, ¿sí? Entonces, acá está la genialidad o el aporte que hace Keynes. Él dice, ahora vamos a ver por qué los clásicos estaban tan preocupados y ellos decían, no les iba el tema este de la demanda. Pero Keynes decía, no hay problema en empujar la demanda agregada. ¿Por qué? Porque hay tanto desempleo que, aunque aumenten la producción los empresarios y tomen más trabajadores y aumenten el empleo, ¿sí? No va a haber presión al aumento de salarios en el mercado de trabajo porque hay mucho desempleo, ¿sí? Entonces hay tanto desempleo que no va a haber presión a que aumenten los salarios, porque la preocupación de los clásicos era, si aumenta mucho la producción, o sea, que cuando las empresas necesitan contratar más personal, ¿qué sucede en el mercado de trabajo? Aumenta la demanda de trabajadores, y cuando aumenta la demanda de cualquier cosa, aumenta el precio de esa cosa. Entonces, si aumenta la demanda de trabajadores, va a aumentar el salario de los trabajadores. Y eso hace que aumenten los costos de producción y con eso los precios. Entonces, lo que dice Keynes es no, hay tanto desempleo que eso en el corto plazo no va a suceder. Por eso, cualquier aumento de la demanda agregada, como es el caso acá, de demanda 1 a demanda 2, no va a tener efectos en los precios y sí va a tener efectos en la actividad económica. Bueno, un análisis ya de mediano plazo ya tiene una curva de oferta agregada con pendiente positiva, donde se verifica esta cuestión de que puede haber presiones al aumento de precios y sí, cualquier aumento en la demanda agregada, obviamente va a tener un aumento en la actividad económica, pero también un aumento en los precios. Esta sí ya es una mirada más clásica. Y después lo que tenemos es la mirada de largo plazo, donde la curva de oferta agregada es vertical, bajo el supuesto de que se ha saturado la capacidad instalada en la economía y por ello es imposible aumentar la producción. ¿Esto qué significa? Y esto es importante porque lo vamos a retomar en la última clase. ¿Esto qué significa? Que la economía está produciendo al máximo de su capacidad. Entonces, toda la gente que puede trabajar está trabajando y todas las máquinas que pueden trabajar están siendo utilizadas. Entonces la economía no puede más, ¿sí? Con lo cual, cualquier aumento de la demanda agregada, lo único que hace es aumentar los precios, porque ya no hay forma de aumentar la producción. Entonces, esta es la mirada de largo plazo. Justamente lo que nosotros vamos a estudiar en la última unidad es, bueno, cómo se hace para desplazar hacia afuera esa curva de oferta agregada de largo plazo. ¿Sí? Vamos a ver qué cosas se pueden hacer.
Entonces, fíjense, a pesar de las diferencias, existe un conjunto de ideas en las que coinciden la mayoría de los macroeconomistas. Dos de estas proposiciones son las siguientes. A corto plazo, los desplazamientos de la demanda agregada afectan la producción. A largo plazo, la producción retorna a su nivel natural, que es la máxima capacidad que tiene para producir una economía. Y lo último que les quiero comentar tiene relación con los ciclos económicos. Recuerden que los ciclos económicos son las fluctuaciones, los movimientos a lo largo del tiempo de la actividad económica. Hay momentos de contracción y hay momentos de expansión. Y justamente acá está modelado el planteo que hace Keynes, es que si nosotros tenemos una línea como la celestita, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en momentos de expansión, cuando está subiendo mucho la actividad económica, puede pasar esto que planteaban los clásicos, que la economía se nos vaya más allá del pleno empleo, que cualquier aumento de la demanda agregada presione a los precios y eso genera inflación. Como eso no es deseable, en ese momento, dice Keynes, lo que hay que hacer es aplicar una política contractiva, una política que contraiga la actividad económica. En cambio, cuando la actividad económica cae muy por debajo de la capacidad productiva del país, lo cual te genera mucho desempleo, tenés que aplicar una política expansiva que te aumente la actividad económica, ¿sí? De manera de contrarrestar eso, incentivar o estimular la demanda agregada, el consumo y aumentar la actividad económica y reducir el desempleo. Entonces, lo ideal es tener una línea como la punteada roja, ¿sí? Lo real son líneas como el azul. Y lo que tiene que hacer el macroeconomista a cargo, digamos, es aplicar, la autoridad económica es aplicar políticas contractivas o expansivas que moderen los ciclos económicos. Eso se llama políticas de estabilización. Y es la propuesta, y es una de las propuestas también que planteaba Keynes, digamos. No solamente el tema de que haya políticas expansivas, sino que el Estado tuviera la visión de hacer este seguimiento y chequear cuando la economía se estaba yendo hacia más allá de sus capacidades potenciales, y eso podía generar niveles de inflación muy altos, pero porque la capacidad productiva estaba siendo saturada, entonces en esos momentos redució la actividad económica. Aclaro entre paréntesis que no es nuestro caso, ¿no? Nuestra inflación es por otros temas. Y cuando se va muy para abajo la actividad económica, estimular la demanda agregada con políticas expansivas. Bueno, como ya vimos un poquito antes, nosotros tenemos diferentes tipos de políticas, monetarias, fiscales. Son digamos, las dos políticas que más se usan son las monetarias y las fiscales, por eso son las que están mencionadas a lo largo de las diapos. Muy bien. ¿Qué hay hoy, no? Los nuevos economistas clásicos están analizando en qué medida es posible explicar las fluctuaciones como variaciones del nivel natural de producción, por oposición a las desviaciones con respecto a ese nivel. Los nuevos economistas keynesianos están analizando el papel de las imperfecciones de mercado en las fluctuaciones, y los nuevos teóricos del crecimiento están examinando el papel de la investigación y el desarrollo y de los rendimientos crecientes de escala en el crecimiento. Por último, les dejo el modelo del flujo circular de la actividad macroeconómica. Les dejo el enlace de este video que está buenísimo para que ustedes lo puedan revisar. Nos vemos en la siguiente clase.